Si nosotros anunciamos la apertura de un micrositio de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, y lo que invitamos fue a las organizaciones que nos hacen el seguimiento a que ahí colguemos también sus informes, o sea, no solo el informe de Fiscalía, sino también el informe de las organizaciones, de modo que no solo nosotros, sino la ciudadanía tenga como las dos lecturas y que también aprendamos a escucharnos. Es decir, yo quiero avanzar en el sentido de entender cuáles son los reparos que se tienen y de verdad que son reparos sustanciales en la mayoría de los casos, entonces también leer eso que nos está diciendo la sociedad civil y avanzar para mejorar nuestra forma de trabajo. Una parte muy interesante es que ustedes establecen que cuando hay una muerte, por ejemplo, se tiene que determinar qué hubo detrás de esa muerte, ¿no? Claro, esa es una de las observaciones que nos hacen las organizaciones defensoras de derechos humanos y en la que tienen toda la razón, porque no basta con que nosotros determinemos por medios técnicos que alguien ejecutó una conducta punible, sino que tenemos que ir mucho más allá, sobre todo en estos casos que afectan tanto a la sociedad. Tenemos que saber qué causas fueron los que llevaron a darle muerte a un líder social o a un defensor o defensora de derechos humanos. Entonces sí, y nosotros tenemos una metodología para eso, pero tenemos que aplicarla. Y además tenemos que extenderla a todo el territorio nacional, no solo a la Unidad Especial de Investigación, que es digámoslo así, la especialista en estos casos, pero en realidad estos casos los conoce todo el país. Entonces es importante que todos apliquemos la misma metodología. Señora fiscal, toda esta polémica desatada por la captura de Alias Araña y también ahora de Mocho Olmedo, digamos casi que se le atribuyó una responsabilidad a la propia Fiscalía de esta situación de afectar el proceso de paz. Además de una eventual gestoría de paz, usted plantea que en última instancia sería el propio presidente que, si es soberana su decisión, pues simplemente no las autorice. Yo creo que hay como varias lecturas y la pregunta de por sí ya trae una lectura y es la atribución de responsabilidades hacia la Fiscalía. Y yo creo que eso no es del todo cierto. Yo creo que hay un malestar existió un malestar en la noche de antes de ayer cuando miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones acudieron a donde se encontraba el integrante del frente, el integrante vocero representante de frente de comandos de frontera, muchas gracias de comandos de frontera, para hacer efectiva la circular roja que nos llegó, que es una petición, como yo he insistido, de una corte de Estados Unidos, de California, para que se haga su captura con fines de extradición para que responda por delitos de narcotráfico. Entonces, yo creo que en ese momento pues era complicado para los voceros del gobierno entender por qué nosotros estábamos procediendo así. Nosotros hemos explicado reiteradamente cómo nosotros como Fiscalía General de la Nación tenemos unos compromisos y tenemos unos deberes y unas obligaciones y unas funciones que no podemos declinar, independientemente de la política o de la voluntad que exista en el gobierno nacional por adelantar diálogos de paz, que además nosotros aplaudimos siempre que resulten serios y siempre que reflejen una mejoría para las regiones más afectadas con la violencia, por supuesto. Sí, y de hecho yo creo que esa debería ser la lectura, que cada cual está haciendo su trabajo y que nosotros esperamos y no creemos en últimas que esto tenga los efectos que se han mencionado, que son un poco apocalípticos, que esto va a acabar con las negociaciones. En primer lugar porque existen diferentes etapas en esas negociaciones y en segundo lugar porque de todas maneras existen herramientas y mecanismos desde la Ley de Paz Total que le permiten al gobierno reaccionar frente a lo que pudiera significar una solicitud de extradición. El comisionado de paz calificó el hecho de un entrampamiento. Eso pasó la noche de antes de ayer y yo quisiera invitar también un poco a la reflexión porque entiendo que hubo una reacción en caliente. La verdad nosotros trabajamos de la mano con la oficina del comisionado para la paz, se le explicó la situación. Ayer finalmente aquí se hicieron los actos urgentes con la persona que fue aprehendida en virtud de la circular roja y la persona quedó bajo custodia de las autoridades del Ejecutivo, que es como suele suceder. ¿Qué va a pasar si otra vez llega, digamos, una nueva solicitud de orden de captura contra
Lo que pasa es que y en eso me parece una muy buena pregunta y se la agradezco, y eso se habló de manera muy franca con los integrantes del gobierno, de la oficina del consejero comisionado, y es que esta es una situación que se puede repetir, por supuesto, y nosotros como Fiscalía no podemos comunicar de ninguna manera las circulares rojas ni las órdenes de captura, y no lo podemos hacer ni en el caso ni en estos casos ni en ningún otro caso, porque eso no, pues si nosotros hiciéramos eso, si notificáramos órdenes de captura, no haríamos capturas, como es apenas natural. Entonces, lo que yo creo es que hay que entender desde las funciones de cada cual qué hacemos. Nosotros hacemos investigación penal, nosotros tenemos desde la normatividad de paz total la posibilidad a solicitud del gobierno de suspender órdenes de captura, pero yo he insistido, hay dos momentos en la suspensión de esas órdenes de captura. Un primer momento, que es cuando se inician las mesas de negociación, caso en el cual la suspensión de órdenes de captura, de acuerdo con lo que está regulado y lo que moduló la Corte Constitucional, en ese primer momento la suspensión cobija las órdenes de captura presentes y futuras nacionales. Y un segundo momento, cuando las negociaciones han avanzado, están en un estado avanzado, cuando ya lo que necesitamos es definir los acuerdos, donde ya se van a sentar en las regiones, que es el modelo que tiene el gobierno nacional. En ese caso, si el gobierno debe acreditar el estado de avance y la Fiscalía debe evaluar que ese estado de avance en verdad es una realidad, y en ese caso la misma ley de paz total permite que la suspensión de órdenes de captura se extienda aún a las órdenes de captura con fines de extradición, es decir, las órdenes de captura internacionales. Son dos momentos que contempla la ley de paz total. O sea, que una tarea es que se avance más en la paz total. Claro, la tarea es la forma de evitarla es que se avance más en la paz total, exactamente. Pero el mensaje es claro, digamos, para cualquier disidente negociador que vuelva y siga traficando, ¿será capturado? O sea, el mensaje es decir, la voluntad de paz que se espera es que las organizaciones criminales vayan superando las economías ilegales de las que viven para economías legales. Yo supondría que una muestra de paz es que no cometan delitos. Yo supondría que esa es una muestra de paz. Señora fiscal, usted calificó como catastrófico el informe y el panorama de violación de los derechos humanos de defensores y de líderes sociales. ¿Por qué esta palabra catastrófico? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Con esto viene pasando. Con esto no está pasando hoy, viene pasando desde hace años. Y es catastrófico porque el homicidio y las violencias contra líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos daña muchísimo a la sociedad. Sobre todo, estas personas ejercen su actividad en pro de la comunidad en lugares muy apartados, y creo que tenemos que tener una acción muy decidida para que ellos puedan ejercer en libertad sus labores, como nos lo ha dicho la Corte Constitucional. Señora fiscal, ¿le podemos hacer una última pregunta sobre señor. el tema de Papa Pitufo? Ayer se dio el allanamiento en Guaymaral, avanza este proceso. ¿Qué podemos contarle al país sobre este tema? Yo lo que puedo contar, ayer después del evento de Sabana Larga comenté un poco a los periodistas que allá estaban para transmitir tranquilidad de que ese caso viene avanzando, que el señor Marín se encuentra privado de la libertad, que lo está en Portugal, que estamos esperando que se haga efectiva la solicitud de extradición que nosotros presentamos a las autoridades portuguesas, que hemos avanzado también, o que se ha avanzado en el tema de su asilo, del asilo que él solicitó, además con todo su derecho, un asilo que ya en una primera instancia se negó y que queda solo una segunda instancia. Es decir, todos estos temas van, el proceso va avanzando, nosotros hicimos imputación, tenemos una orden de detención preventiva aquí en Colombia contra Pitufo, no solo se tiene la orden de captura inicial, sino ya se tiene una medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando y los delitos de cohecho, por algunos cohechos que se pudieron verificar, cohecho por dar o ofrecer a algunos integrantes de la Policía Fiscal Aduanera. Yo lo que quisiera decir, porque ha habido mucha especulación respecto de por qué se quita un fiscal o por qué se deja otro, o por qué se hace un cambio, yo esperaría que haya comprensión en que nosotros tenemos que ajustar equipos de investigación y que las investigaciones evolucionan y tienen nuevos retos. Y por ejemplo, nosotros encontramos que fiscales que eran muy, muy competentes y que tenían la investigación, el caso de la fiscal de la unidad anticorrupción era una fiscal local.
Y pues yo sí creo que una fiscal local, por muy diligente y por muy buena que sea, pues tiene unas funciones asignadas por ley y tiene unas competencias asignadas por ley, y está bueno que las desarrolle. Entonces, cuando se acusa que quisimos quitárselo porque era la que más avance tenía, no. O sea, lo cierto es que nosotros estamos en un proceso de organización interna porque encontramos eso, o sea, fiscales con cargos con cargos muy, los de la base, con unas grandes responsabilidades, y fiscales de cargos de mayor salario y de mayor experiencia, con funciones de menor responsabilidad. Entonces también quiero que eso se entienda, y en buena parte a eso también obedecieron los ajustes que se han hecho en el equipo que tiene el caso del señor Marín. Pero de lo que ha podido conocer, digamos, ¿son tan grandes los tentáculos como se advierte de alias? Yo he insistido casi siempre con ustedes que yo no soy una contadora de casos. Es decir, a mí no me gusta, el caso lo lleva un equipo de fiscalía, el caso está a cargo de un fiscal delegado ante la Corte, y cuando nosotros tengamos avances significativos o podamos mostrar los tentáculos o cuando podamos descartarlos, seguramente se los comunicaremos a ustedes oficialmente, como tiene que ser, a través de judicializaciones, así como tiene que ser. Chicos, la última, que es que va a empezar a llover, ¿sí? Porfa, la última, sí. El Mocho Olmedo y sobre los Yogi, que se sabe en estos casos. En el caso del señor Olmedo, de alias Olmedo, porque su nombre no es ese, es Henao. En el caso del señor Henao, el señor Henao hace parte de las disidencias de las FARC Frente 33, allá en el Catatumbo. Como ustedes saben, allá ha habido un proceso, pues hay un brote de violencia muy grande, pero a la par con ese brote de violencia hay un movimiento muy grande de entrega y desmovilización de integrantes del Frente 33. El gobierno ha realizado, según nos informó, unos acercamientos con los líderes del Frente 33 para adelantar un proceso de paz. Existe una orden de captura con fines de extradición contra esta persona. Lo que hemos hecho es comunicarla y dejar la custodia de esta persona a las autoridades del Ejecutivo, naturalmente, y se espera que, pues si existe un estado avanzado de negociaciones, se informe para efectos de determinar cuál sería la suerte de esa orden de captura con fines de extradición. No tengo información. Ayer me hicieron esa pregunta y no he tenido tiempo de ver el tema. Sí, yo sé, o sea, solo tengo la información de prensa, no tengo información concreta. ¿Paremos? Gracias. Seminario virtual certificado El divorcio en Colombia. En 5 días de intensivo estudio estaremos aprendiendo acerca del divorcio notarial, la nueva ley de divorcio libre y los divorcios judiciales. Nos acompañará el presidente del Tribunal Superior de Cundinamarca y grandes expertos. Inscríbete ahora mismo en el WhatsApp 310-742-0101.